Pues oigo pasos, oigo gente, 115 y 120. Muy buenos días, desde la sede del Movimiento Victoria. Al parecer los alemanes están criticando la posición, ¿no?, del gobierno norteamericano, que ha decidido, ante el conflicto de Irán, levantar las sanciones, parte de las sanciones, las relacionadas con la cuestión carburantes, el petróleo, el crudo. Bueno, parece ser que el primer ministro alemán, el señor Merz, acaba de criticar, ¿no?, esta posición, el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso, y llama la atención porque dependemos, no tan solo Europa, ¿no? Alemania en particular depende de las materias primas rusas, ¿correcto? Entonces llama la atención que el primer ministro alemán se posicione en contra, ¿no?, del levantamiento de este tipo de sanciones. Bueno, a colofón del conflicto de Irán, Donald Trump, los norteamericanos han decidido abrir el grifo del petróleo ruso, no vamos a sancionar, lo que significa, bueno, pues un beneficio para todos los europeos y en particular los alemanes. Un contexto dependiente. Dependemos, todos los europeos y en particular los alemanes, dependemos del petróleo ruso. Dependemos del gas licuado. Si a colofón del conflicto de Irán los norteamericanos deciden abrir este grifo, lo natural sería que los alemanes, sus representantes públicos, interpretaran esta toma de decisiones como una bendición. Es decir, pues bien, porque por un lado deshormonamos, desinflamos, obtenemos oxígeno ante un previsible conflicto continental entre europeos y rusos. Atacamos a Irán, están pasando cosas. Yo creo que pues hay un gesto muy interesante, ¿no? Porque los norteamericanos han decidido atacar a la isla de Har, que es un islote donde parece ser que el 90 y poco más de la producción de crudo de Irán pasa por esta isla. Pero tú, cuando observas la operativa, te percatas que lo que hacen es repercutir en logística militar. No han tocado ni gasoductos, ni oleoductos, ni infraestructuras relacionadas con el carburante, el crudo, el petróleo. E Irán depende mucho de esta estructura. Es decir, que los norteamericanos lanzan un mensaje a Irán: te golpeo, pero no te pretendo hacer daño. O te golpeo y que la guerra continúe. Si los iraníes son tan dependientes de este islote, de esta isla, de esta estructura, de esta logística, la isla de Har, pues basta con bombardear esta isla como para hacer un daño significativo a los iraníes. Sin crudo se acaba la guerra. Y sin embargo, los norteamericanos atacan, pero atacan de forma muy puntual en lo que serían los en los enclaves, en las logísticas militares. Bueno, a tener en cuenta, ¿no? Por un lado tenemos a los alemanes, a la administración alemana, a su primer ministro, el señor Merz, y no podemos olvidar que estamos, pues ante un perfil que aparece fotografiado junto a Jeffrey Epstein, es decir, forma parte de la Epstein Class, y que llora pues desconsoladamente ante el homenaje a las víctimas del Holocausto. El primer ministro alemán, el señor Merz, aparece fotografiado en los documentos desclasificados por agencias gubernamentales norteamericanas, los Epstein Files,
y forma parte, ¿no?, de la Epstein Class. Aparece fotografiado de joven además, ¿no? Un joven Merz, el que hoy sería primer ministro alemán, pues aparece fotografiado junto a Jeffrey Epstein. Bueno, es una contradicción, es una fricción para los intereses del pueblo alemán y de todos los europeos. Es decir, que la vocación de tanto de Estados Unidos como de alemanes es, bueno, el conducirnos hacia una guerra mundial. Esto ahora mismo nos parece indiscutible. A partir de este tipo de signos, señales, estigmas, si me permiten, podemos apreciar que efectivamente, ¿no?, por un lado, los norteamericanos atacan a la isla de Har, pero tan solo repercuten en la logística militar y omiten toda la logística, oleoductos, gasoductos, que permiten que Irán pues, pueda seguir hacia adelante. Es decir, los iraníes dependen, el 90% de la producción de su crudo pasa por esta isla. Por tanto, si queremos acabar con el conflicto de Irán, si queremos acabar con Irán, pues basta con bombardear toda la isla. Basta con bombardear logísticas implicadas en la extracción de crudo. De hecho, los iraníes, ¿cómo responden? Como os decía, ¿no? Es decir, si de verdad atacamos a Irán y estamos en una guerra contra Irán, lo lógico, lo natural es que tú pretendas vencer a Irán. Si Irán depende de esta isla, el 90% del crudo iraní se refina, se extrae, se distribuye a través de esta isla, pues basta con bombardear esta isla, y sin embargo, como digo, los norteamericanos repercuten en logística militar, pero omiten en su ataque pues lo que serían refinerías y oleoductos. ¿Bien? Por lo tanto, te golpeo, pero no te hago daño. La guerra que continúe. Los norteamericanos levantan las sanciones al crudo ruso, que nos aporta un beneficio a todos los europeos, y sin embargo, el primer ministro alemán se posiciona en contra de este levantamiento de sanciones. Por tanto, el primer ministro alemán se posiciona en contra de los intereses de todos los europeos y en particular los alemanes. Que Donald Trump haya decidido levantar las sanciones de crudo al crudo ruso es una muy buena noticia, porque nosotros, todos los europeos, somos dependientes de las materias primas procedentes de la Federación Rusa. Entonces, ¿qué está pasando, no? Yo creo que es una pregunta legítima. Muy buenos días. Desde la sede del Movimiento Victoria prestaré atención a vuestros comentarios, dudas y sugerencias. Nos tenéis que disculpar porque la conexión se va interrumpiendo. Aquí tenemos tenemos tormenta y el internet viene y va. Si se interrumpe el directo, no os preocupéis porque, buscaríamos otra franja de horario, por ejemplo, por la tarde y volvemos a lanzar, ¿no? Pero yo creo que tenemos que precisar, ¿no? Es decir, no nos dejemos llevar por el árbol y veamos el bosque. Es decir, el árbol, el titular, el sensacionalismo. Vamos a ver el bosque, ¿no? Es decir, los norteamericanos bombardean la isla de Har, pero tan solo repercuten en logística militar. Te golpeo, pero no te hago daño. Entonces, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante hacia una guerra global o mundial. A la sombra de Irán, pues tenemos inteligencia china o logística rusa. Que el Pentágono entra en pánico, lo está. Que los israelitas se tambalean. Para hacernos una idea, en la oleada número 36 de lanzamiento de misiles sobre Tierra Santa,
Los iraníes utilizan 5 tipos de misiles distintos y lanzan 100 de golpe. Es decir, el campeón de los pesos pesados se tambalea. El campeón de los pesos pesados se tambalea. Que los norteamericanos quieren continuar esta guerra, pero quieren reducir su intensidad. Bueno, el propio Donald Trump acaba de ordenar la retirada de las fuerzas kurdas. Bien, aquí tenemos estos 3 factores. Yo creo que estos 3 factores, estos estigmas, bueno, no me he encontrado con un análisis dentro de los medios de comunicación o el aparato de propaganda o los analistas en torno a la geopolítica que estén mencionando estas cuestiones, ¿no? Estamos todos focalizados en el titular, el árbol, que nos impide ver el bosque. Y yo creo que es muy importante. Voy a volver a repasar para aquellos que se incorporan, visto que hemos tenido una pequeña interrupción, nos disculpan, ¿no? Vuelvo a repetir. Por un lado, los norteamericanos atacan la isla de Har. Esta isla es vital para los iraníes, porque el 90% de la producción de crudo iraní pasa por esta isla. Por tanto, si tú estás con una guerra con Irán y quieres acabar con Irán, te basta con hacer saltar por los aires esta isla. Sobre todo, la logística relacionada con la extracción de crudo. Sin embargo, los norteamericanos focalizan, puntualizan y tan solo repercuten en la logística militar. El mensaje que lanzan los norteamericanos a los iraníes es: te golpeo, pero no te derribo. Por tanto, continuamos hacia adelante. Bien. Por otro lado, Donald Trump levanta las sanciones a la Federación Rusa, a Vladimir Putin. Bueno, pues estamos ante una medida que en principio nos aporta beneficios a todos los europeos, visto que todos los europeos somos dependientes de los recursos naturales de la Federación Rusa. Sin embargo, el primer ministro alemán se acaba de posicionar en contra, ¿no? Os voy a leer exactamente, hemos adaptado a videotitular, las autoridades alemanas, en particular su primer ministro, señor Merz, repito, que forma parte de la Epstein Class, aparece fotografiado junto a Jeffrey Epstein y que además pues llora desconsoladamente ante el homenaje de las víctimas del Holocausto, es decir, un presumible criptojudío, presuntamente, que hoy, en contra del interés de su propio pueblo, en contra del interés de todos los europeos, está criticando la medida norteamericana a un Donald Trump que ha decidido levantar las sanciones al crudo ruso. Bueno, es un contrasentido, ¿no? El mensaje que te está lanzando pues el canciller alemán es vámonos a una guerra. Bien. Claro, la situación ahora mismo de Israel es profunda y agónica. La única forma posible de salir de este agujero, además laberíntico, con 7 frentes abiertos, ahora están hablando de invadir Líbano, tenemos a Hamas, tenemos a los Houthis, tenemos a Hezbollah, tenemos lo que tenemos. Claro, ahora mismo los israelitas tienen 2 opciones. La primera opción sería pues apretar el botón. Ellos, bueno, sí han podido enriquecer uranio, tienen la base de Dimona y, bueno, son propietarios, además sin pasar por el Consejo de Seguridad Nuclear de la ONU, pues unas 170 ojivas nucleares y sería la forma rápida y directa de acabar con esta matanza, ¿no? Con esta sangría. Por ambos bandos, ¿eh? Tener en cuenta que el régimen, que la República Islámica de Irán, bueno, pues estamos ante un régimen opaco. No podemos visualizar lo que sí estamos visualizando en un régimen pues de un marcado sesgo occidental en principio, ¿no? Israel, bueno, pues tenemos a los medios de comunicación internacionales cubriendo lo que está pasando y estamos visualizando y viendo, pero tener en cuenta que Irán también recibe. Irán también recibe. También tiene difuntos sobre la mesa. Por ejemplo, pues una escuela con 170 niñas que parece ser que eran hijas de la cúpula de la Guardia Revolucionaria y además
No tan solo es que cae un Tomahawk, caen dos. Es decir, cae uno, hacen saltar por los aires esta escuela, y cuando los padres se presentan, cae un segundo. Es decir, nocturnidad y alevosía. Los iraníes están como están. Para ellos es una guerra total y una fatua, una guerra santa, ¿no? Bueno, jamás acaba de solicitar a Irán que no ataque a lo que serían la Liga Árabe, ¿no? A países de la Liga Árabe, ¿no? Que son contextos en principio islámicos, pero muy próximos a Occidente, con bases norteamericanas y pactos de Abraham con Israel. Bueno, por su gesto los conoceréis, ¿no? Estamos ante una milicia terrorista marxista financiada por Occidente que cumple a rajatabla con los intereses de la gran Israel, como puede ser el ISIS o los talibanes, o el Al-Qaeda. Bien, a mí me está sorprendiendo mucho. Vamos a profundizar hoy en el Día del Señor, bendiciones para todos. Vamos a profundizar Miguel, Giorgi, J. Luis, Ildefonso, muy buenos días, Ana Toledano, Vic. Si tenéis alguna duda, tengo un ojo puesto aquí en el espacio del chat, ¿eh? Bueno, vamos a profundizar porque me está sorprendiendo el silencio atronador de la voluntad de poder del mundo, ¿no? Es decir, estamos ante el Santo Padre, ¿no? La voluntad de poder luciferina, ¿no? Que se nos presenta como la voz de Dios sobre la tierra, ¿no? El Santo Padre. León XIV. A mí me está sorprendiendo mucho su silencio. Bueno, estamos ante algo más, ¿no? Que una operativa puntual o una guerra de 12 días. No. Esto es una guerra total, bastante cruenta además. Yo creo que en la región hay elementos comprimidos que acaban de explotar. Son muchísimos años de reproches, de cruce de declaraciones, y además venimos de la Franja de Gaza, que implica pues que el Islam haya contenido y mucho y ahora explota y bastante, ¿no? ¿Por qué León XIV? Prestad atención. Va, gorrito de papel de plata. Teoría conspirativa. ¿Por qué León XIV, no? ¿Por qué León XIV? Porque se da la circunstancia que Javier Milei es conocido como el león de Hispanoamérica. Abro comillas. No quiero ovejas, quiero leones. ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes un mitin de campaña? Este demagogo, este populista, este telepredicador que se presenta a las elecciones de Argentina con el mismo eslogan de campaña de otro criptojudío socialista llamado Pablo Iglesias. Es decir, voy a acabar con los privilegios de la casta. Bien, en campaña electoral Javier Milei nos dice, abro comillas, no quiero ovejas, quiero leones. ¿Correcto? Es decir, el pastor le dice al rebaño, ahora no vais a ser ovejas, vais a ser leones. Y aquí, como podéis apreciar, se nos presenta con un retrato como presidente de la República Argentina, bueno, con el rostro de un león. ¿De acuerdo? ¿Lo estáis viendo? Javier Milei y el león. León XIV. ¿Correcto? León XIV, que es el pastor del rebaño. Parece ser que esta vez los pastores quieren que el rebaño seamos leones. Pero aquí no acaba la cuestión, ¿no? Porque el propio Donald Trump se identifica en campaña electoral entre varios símbolos, por ejemplo, la pequeña trompeta o, por ejemplo, el leviatán, es decir, cabeza de león. Se nos presenta en campaña electoral con el león como símbolo, ¿no? Que lo identifica. Aquí estáis viendo, ¿no? Esta es una imagen que publica el propio Donald Trump en sus perfiles en redes sociales. Un Donald Trump que, como podéis ver, no muestra una posición pacífica. El león, en principio, es un animal pues muy focalizado en la sabana africana y, como podéis apreciar de fondo,
pues puede parecer el desierto del Sinaí prácticamente, ¿no? En la sabana pues tenemos algo más de vegetación y sin embargo cuando observamos el contexto en donde se ubica esta imagen generada con inteligencia artificial, pues vemos un desierto árido, agreste, que recuerda y mucho, bueno, pues la holografía, ¿no? De Tierra Santa, del desierto del Sinaí, ¿no? ¿Verdad que sí? Puede parecer los altos del Golán o puede parecer, bueno. Pero aquí tenemos a Donald Trump que se identifica con el rey de la selva. Es decir, nosotros somos los animales de esta selva. El rey de la selva, nuestro pastor, nos dice ahora, bueno, ya no vais a ser ovejas, ya no vais a ser rebaño, ahora tenéis que ser leones. El león, bueno, pues es una fiera, ¿no? Es un animal salvaje. Es decir, cuando se nos presenta como el rey de la jungla, bueno, la jungla es un espacio caótico, sin ley de los hombres, salvaje, agreste, bueno, la ley de la jungla, ¿no? Y parece ser que el león es el rey de esta jungla, ¿verdad? La cuestión es de que tanto Donald Trump como Javier Milei o León XIV giran en torno a la figura del rey de la jungla, nos lanzan este mensaje, ya no somos rebaño, ahora somos leones, por lo tanto somos fieras que mordemos, que tenemos garras, zarpas, dientes, por tanto que podemos matar, ahora parece ser que se nos autoriza, pero atentos porque tanto Javier Milei como Donald Trump, ambos declarados judíos confesos, consecuentemente socialistas, forman parte de la interpretación más extrema, más fanática y fundamentalista del judaísmo, es decir, el Chabad Lubavitch, que es una secta judía focalizada en la ciudad de Nueva York, Wall Street, ¿correcto? ¿Qué está pasando, no? Con la Santa Sede, con el Vaticano. El silencio es atronador, ¿no? El silencio es atronador. Veníamos de un Santo Padre que se nos presenta como bueno, criptojudío, masón, jesuita y comunista. Muy presente en la vida pública, ¿no? Es decir, que omite la narrativa sobre la metafísica cristiana, de hecho llega a perseguir a los franciscanos, que son, bueno, los últimos rescoldos, ¿no? Las últimas cenizas del significado de la palabra de nuestro Señor. Los franciscanos se han encargado en los últimos tiempos de mantener de una forma paupérrima viva la expresión metafísica de Jesús de Nazaret. Bueno, la Iglesia Católica, comandada por un jesuita, un criptojudío desde mi punto de vista, formado por las grandes logias del Río de la Plata, bueno, y un declarado comunista, es decir, los enemigos de la Iglesia Católica se consuma el rapto de la Iglesia. Bien, de Francisco Bergoglio pasamos a León XIV, ¿no? Bien, el león se ha convertido como en un símbolo, ¿no? Que nos está acompañando, ¿no? En el ejercicio del liderazgo y del poder de las élites, ¿no? Tenemos a León XIV, tenemos a Donald Trump que se nos presenta como un león, tenemos a Javier Milei, lo mismo. Y bueno, pues parece ser que por los gestos, los estigmas, si somos capaces de ver más allá del árbol y apreciamos el bosque, bueno, se nos conduce abiertamente a una guerra mundial. Si Israel hoy dispone de la tecnología como para poder salir de este agujero laberíntico apretando un botón, lo que va a hacer Israel es presumiblemente atacar a Turquía. De hecho, ayer mismo, teníamos un corresponsal turco en la zona del conflicto en Tel Aviv y se le aproximan un par de judíos y le dicen: luego vendréis vosotros. Ellos lo saben. ¿Por qué? Porque en el conflicto de Irán tenemos a la sombra, a la vera, tenemos a la República Popular de China y a la Federación Rusa. Inteligencia china, músculo ruso. Ya estamos todos. Porque además está en Norteamérica.
Bien, claro, la posición de Europa es algo insólita, ¿no? Están mirando este conflicto desde las barreras cuando todos rezan en el muro de los lamentos. Es decir, ahora la única forma posible que tiene Israel de sobrevivir a este, digamos, eh, prácticamente un golpe de izquierdas, ¿no? Es decir, el peso pesado, el campeón del mundo, pues se tambalea. Es decir, el golpe es importante. El golpe es importante. La cúpula de hierro cae, las autoridades israelitas no pueden garantizar la seguridad de los israelíes, caen misiles incluso en los búnkers, las alarmas antiaéreas no suenan, salta por los aires el Ministerio de Defensa, su ministro dentro. Ahora tenemos serias dudas sobre bueno, el paradero y el estado de salud de Benjamín Netanyahu. De pronto comparece en público con 6 dedos. Es decir, Israel se está tambaleando. El golpe es demencial. Y la respuesta norteamericana, el te golpeo pero no te hago daño, le lanza un mensaje a los iraníes, ¿no? De vamos a relajarnos. Sigamos si queréis, pero vamos a relajarnos. Por tanto, ahora Israel ya tiene argumentos para no apretar ese botón, pero la única forma posible de poder sobrevivir a lo que está pasando pasa por contagiar el conflicto a Europa, es decir, atacar a Turquía. Bueno, son conjeturas, ¿bien? Pero si observamos el tablero, si jugamos a la geopolítica en mayúsculas, los israelitas para poder sobrevivir necesitan atacar a Turquía. Atacando a Turquía lo que están atacando es prácticamente una provincia de Alemania. Es decir, si tú viajas a Berlín, la mano de obra barata son los turcos. Y los turcos, una vez se aproximan a Occidente, Unión Europea, lo que hacen es, pues, primero endeudarse con nuestro capital, segundo, comprarnos armas como si no hubiera un mañana, en particular las armas que ofrece Angela Merkel a Recep Erdogan. Y no podemos olvidar que Recep Erdogan pues, es, desde mi punto de vista, otro criptojudío, masón, que interpreta el papel del líder islámico cuando resulta que en su pasaporte figura el sello del Mossad. Epstein Class. ¿Correcto? Bueno, están pasando cosas, ¿no? Están pasando cosas, ¿no? Por el camino, yo creo que esta es una cuestión que puede parecer anecdótica, pero yo creo que es muy importante para vislumbrar el horizonte futuro. El horizonte futuro no sé, es como cristiano, es muy inquietante. ¿Por qué? Veréis, ahora mismo tenemos una campaña que el aparato de propaganda judío denomina el Christian Core. Sí, parece ser que el cristianismo está de moda. Y tenemos a propagandistas de izquierdas, socialistas, como por ejemplo el coronel Baños, que nos está leyendo la Biblia. O tenemos a Pedro Sánchez, que nos está hablando del amor, ¿no? Esta catedral al odio, ¿no? Pedro Sánchez. Si los valencianos necesitan ayuda, que la pidan. Es decir, una catedral al odio. Nos odia. Y ahora está predicando con el amor. Los falsos profetas ante la gran tribulación, ¿verdad? Y el rapto de la iglesia. Ya estamos todos. Entonces, tener en cuenta que no dan puntadas sin hilo, ¿no? Ellos, las élites del mundo, trabajan a muy larga distancia. Es decir, hace 10 años, una década, aparece en público un personaje llamado Manuel Macron. Bueno, un CEO de la banca Rothschild. ¿De acuerdo? La estrella de Ranfan, la casa de la estrella roja. Y Manuel Macron, de entrada, su narrativa se centra en separar a Europa de Estados Unidos. Pero es que al otro lado del Atlántico aparece Donald Trump con su American Great Again con la misma estrategia narrativa. Separar a Estados Unidos de Europa. Cuando se da la circunstancia que este tándem, su status quo depende de su unión, de su vínculo. Nosotros somos provincia y los norteamericanos, bueno, el músculo, el peso pesado. ¿Qué aporta más beneficios? ¿Una patria o un imperio? En principio un imperio. En la numancia cervantina, la esperanza de vida mejora en el momento en que somos romanizados.
Un imperio es una estructura logística que aporta mucho más beneficio a un ciudadano que una patria. Somos un imperio, provincias de este imperio. Bien, Segunda Guerra Mundial y aquí estamos, ¿no? Entonces hemos estado en una posición como muy cómoda, ¿no? Los norteamericanos hacen el trabajo sucio, nosotros nos dedicamos a crear, somos el talento y nos presentamos en Estados Unidos, pues no sé, Rosalía, por ejemplo, ¿no? Ustedes observen este personaje, puede parecer anecdótico. Insisto, ¿eh? Gorrito, papel de plata, teoría conspirativa. Rosalía es una artista de renombre internacional, cantante, que se populariza a partir de un primer trabajo sonoro titulado Malamente. Su primer single. Malamente, ¿no? Es decir, mente mala. De hecho, en la portada figura como una virgen crucificada. Estamos ante una herejía anticristiana. El mal querer. Querer el mal. ¿Correcto? Este es su primer single, en su primer trabajo, Rosalía. ¿Bien? Tengan en cuenta que todas sus canciones, en su primer trabajo, se extraen de poética católica. De un monje del siglo XIV o XII. ¿Eh? Todo su mensaje feminista surge de la poética de un monje español del siglo XII tal. El caso que Rosalía este personaje de pronto adquiere un renombre internacional a partir de la música y su proyecto se titula El mal querer. Querer el mal. Con una virgen crucificada en la portada, una herejía anticristiana. Es decir, estamos ante un objeto de comunicación anticristiano, anticlerical y anticatólico. Malamente, nos dice Rosalía, nos dice malamente, mente mala, querer el mal querer. ¿Correcto? ¿Me estáis entendiendo? Yo sé que puede parecer anecdótico, pero claro, hace unas 4 sesiones, os lancé un titular publicado por El País, en donde aparece una catedrática norteamericana que acaba de presentar un libro en donde relaciona, atentos, el cristianismo con el fenómeno ovni. Y cuando hablamos del fenómeno ovni, hablamos de una estafa piramidal judeo-masónica, desde mi punto de vista y presuntamente. Como pueden ser los testigos de Jehová. Entonces, periódico El País. De pronto nos publica un artículo en portada en su sección de cultura. Una catedrática norteamericana presenta un libro en donde se plantea esta tesis, que parece ser, según esta catedrática, que existe una relación íntima entre los cristianos, es decir, el rebaño, con la creencia en los ovnis. Una estafa piramidal judeo-masónica. En otra intervención me voy a extender porque siempre me lo piden. ¿Bien? Es decir, tenemos el cristianismo de moda, el Christian Core, y de pronto tú puedes escuchar una serie de propagandistas, de analistas, que aparecen en medios de comunicación comunistas, como son Negocios Televisión, presuntamente. El señor Lorenzo Ramírez, por ejemplo, que siempre nos cita la cuestión cristianismo sionista. Observen ustedes, cristianismo sionista. Esta sería, desde mi punto de vista, prácticamente la herejía de las herejías. Es decir, es una forma de manchar el buen nombre de la cristiandad. Es decir, el concepto judeocristianismo, cuando resulta que tanto el cristianismo como el judaísmo y el cristianismo son pues el agua y el aceite. ¿De acuerdo? Pero esta campaña es bastante amplia, bastante profunda. A partir del aparato de propaganda, os voy a mostrar, por ejemplo, esto me lo he encontrado hoy mismo y tengo ejemplos como para extenderme, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Tú te encuentras, por ejemplo, pues a un influencer, que es una figura contemporánea que nos presenta la modernidad. Observar el fondo de este influencer. Aparece una cruz cristiana y un ovni, ¿no? Los grises, nos dicen. ¿Estáis observando o no? Y además con la figura, una figura como muy siniestra, como un ovni, con un gorro de papel de plata. ¿Veis?
el Christian Core. El cristianismo está de moda y parece ser que el cristianismo es el responsable de lo que está pasando. ¿Por qué? Según nos dicen los propagandistas de izquierda, socialistas, el señor Lorenzo Ramírez, pues Donald Trump es un cristiano sionista, y esto es falso. Basta con leer la primera página de las memorias de Donald Trump, en donde afirma que su finalidad en la vida es que su nombre figure en letras de oro en el Templo de Salomón. Es decir, un proyecto judío, la reconstrucción del tercer templo de Salomón. Nos habla de su rabino de cámara. Es un declarado judío, Donald Trump. Su hija lo admite. Tanto su hija como su yerno son judíos de hace bastante tiempo y Donald Trump aparece en campaña electoral como un hereje, como un hipócrita. Se presenta como un evangelista cristiano, protestante, cuando una vez se sienta en el trono se nos presenta como judío. Y de hecho tenemos imágenes rezando en el Muro de los Lamentos. Si es blanco, un líquido, y está en una botella de cristal, es leche. Entonces Donald Trump es un judío que forma parte de la secta más extrema del judaísmo, el Jabad Yubovich. Y hemos visto que Javier Milei también, pero atentos, Benjamín Netanyahu también. Y ahora tenemos el aparato de propaganda judío, por ejemplo YouTube, es una subcontrata de Google que forma parte del grupo Alphabet, una empresa fundada con capital judío, JP Morgan, Goldman Sachs, y los hermanos Larry Page, que son dos judíos que forman parte de los archivos Epstein, la Epstein Class. Estáis empezando a vislumbrar el laberinto, ¿no? Donde estamos. Pero ahora, mientras la guerra avanza y se nos conduce abiertamente a una guerra mundial, y desde mi punto de vista ya hemos cruzado la frontera, la línea, hemos cruzado el Rubicón abiertamente, es decir, yo creo que va a ser muy complicado dar un paso atrás. En el momento que los norteamericanos, para deshormonar la respuesta iraní, levantan las sanciones al crudo ruso y la respuesta de Merch es estar en contra, es estar en contra de los intereses de su propio pueblo y abiertamente predispuesto a conducirnos a una guerra mundial. Y luego tenemos pues otro digamos actor dentro de esta ópera colectiva que sería Volodymyr Zelensky, que ahora mismo se está relacionando íntimamente con el conflicto de Irán. Está enviando drones y ya son los iraníes, la Guardia Revolucionaria y sus líderes, que acaban de anunciar que Ucrania es un objetivo legítimo. Es decir, vamos a dar el paso para contagiar Europa. Ya están, y los israelitas están señalando Turquía y los iraníes están señalando Ucrania. Y todas las partes, muy bien. Donald Trump golpea, pero no hace daño, levanta las sanciones, las rechazamos, abiertamente se nos conduce a todos a una guerra mundial. Por lo tanto, todos vosotros ya no sois el rebaño, ya no sois ovejitas obedientes. ¿Comprenden? Ahora tenéis que ser leones. Ahora tenéis hambre, deambuláis por la jungla, tenéis garras, mandíbulas y mordéis. Cuando hasta la fecha se os ha impedido. Pues parece ser que los hombres tienen que ser femeninos. Se feminiza la figura del guerrero, del soldado, del mercenario, del trabajador. Pero ahora tenemos que ser leones. Habéis visto, ¿no? León 14, el Leviatán, Donald Trump. Pero, insisto, yo creo que para poder vislumbrar a larga distancia dónde nos conducen, esta campaña en torno al Christian Core es muy importante. Porque de fondo tenemos a propagandistas, pero en un contexto muy laberíntico, ¿no? Distintas fuentes, distintos hábitats, ¿no? Negocios televisión. ¿Qué está haciendo Negocios Televisión hablando sobre la Biblia? Sobre el Armagedón, sobre el Apocalipsis. ¿Qué hace el señor Lorenzo Ramírez afirmando que Donald Trump es un cristiano sionista y que lo que está pasando en Medio Oriente es por culpa del cristianismo sionista? Esto no existe, esto es falso. Somos cristianos y tenemos, digamos, los pies sobre el suelo y sabemos perfectamente
acotarnos en nuestra definición. Es decir, el sionismo, es decir, el cristianismo se opone en profundidad y por naturaleza al sionismo. Y sin embargo, estos judíos, todos son judíos, Zelensky, Merz, Trump, Milei, Netanyahu, el propio Putin, se nos están presentando como cristianos sionistas. Le están depositando la responsabilidad de lo sucedido a la cristiandad. Se está borrando la cuestión judía, que no es más que la reconstrucción del templo de Salomón, es decir, la orden del temple, que hoy en los libros de historia se relaciona con la cristiandad, las cruzadas, cuando resulta que la orden del temple es fundada por judíos conversos y, como su nombre indica, lo que buscaban era la reconstrucción, la reconquista de Jerusalén para la reconstrucción del templo, el tercer templo de Salomón, de los templarios a los jesuitas, las dos torres Loyola de Palacio, y de los jesuitas a León XIV. Vamos comprendiendo, ¿no? Se nos conduce a una guerra mundial. Esto nos tenemos que mentalizar. Pero existe esta resonancia, ¿no? Por un lado, la cuestión judía, que son guionistas, directores y productores de esta ópera colectiva, es decir, el Apocalipsis. Una finalidad de los tiempos, que nos tiene que conducir a un nuevo orden. Por el camino, los israelitas nos han dicho, han afirmado abiertamente que su proyecto geopolítico es destruir Roma. Curiosamente, en una de sus últimas comparecencias públicas, un periodista le pregunta a Benjamín Netanyahu: ¿qué estás leyendo? ¿Cuál es el último libro que has leído? Y Benjamín Netanyahu nos dice, abro comillas, Los judíos contra Roma. Un libro de historia. ¿Correcto? Bien, el rapto de la iglesia. Tenemos a un comunista, masón, criptojudío, sentado en el trono de Pedro. Y ahora tenemos al león. Y el león calla. Mientras nos están vendiendo una campaña a través de propaganda judía, son los putos amos, es decir, las dos principales agencias de información del mundo, pues dependen de la Casa de la Estrella Roja, es la cuestión, la estrella de Ramfán, es la cuestión judía. Bueno, una interpretación del judaísmo, ¿eh? No podemos olvidar que los judíos de hoy omiten, borran de la Biblia hebrea, pues el Deuteronomio, en donde aparece Isaac criticando a los judíos, a las 12 tribus, porque se dividen en el reino del sur, el reino del norte, porque unos rezan a la estrella de Ramfán y los otros rezan a la Menoraj. El judaísmo tiene estas dos esferas o dimensiones. Existen judíos ortodoxos, que además son antisionistas, que rezan a la Menoraj. Es un acontecimiento astronómico, ¿no? El candelabro, ¿no? Pero tenemos un judaísmo extraordinariamente relacionado con el bestialismo, lo primitivo, lo pagano, el bronce tardío, que rinden culto a Baal Moloch, la estrella de Ramfán. Bien, la casa de la estrella roja. De los askenazis a los semitas. Bien. Muchos conspiracionistas interpretan que la cuestión askenazi, por ejemplo, este criptojudío, el señor Jalife, que lleva toda la vida llenándose la boca con la cuestión judía, como por ejemplo en Argentina tenemos a Adrián Salvucci, ¿no? Que está casado con una judía. Digo, porque Adolf Hitler era judío. Y el principal interés, o los judíos fundan su status quo inoculando el odio en la población mundial a las ovejas, que tienen que ser leones. ¿Correcto? Entonces, se nos dice que los askenazis son pues una tribu euroasiática, tal, bueno, pero antes de su dimensión euroasiática, pues proceden del bronce tardío y de la zona de Mesopotamia, eran judíos, forman parte de las 12 tribus de Israel, los askenazis. ¿Qué sucede? Abandonan Tierra Santa, se adentran en Eurasia, ocupan lo que luego sería Hazaria, la zona entre Ucrania,
Ya está, la han reconquistado. Este es el conflicto de Ucrania. BlackRock, es decir, la comunidad judía ha reconquistado Hazaria. Punto. A través de dos judíos, como son Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. El alcalde de Kiev, un judío. La mafia implicada, todos judíos. Prigozhin, Wagner, era judío. La cuestión judía, punto, ¿no? Estamos ante el siglo XX, que es el siglo del tiempo de la gran apostasía, en donde ellos, a partir del arte del ocultismo, de la infiltración, del agente doble, del sabotaje y la falsa bandera, han logrado parasitar todos los órganos de poder del mundo, y una vez se consuma el rapto de la Iglesia, don Francisco Bergoglio, contigo empezó todo. Se aprieta el botón, es decir, Wuhan. Se utiliza la enfermedad como arma, como se utiliza la enfermedad como arma para derrocar al Egipto de los faraones, o como se utiliza la infiltración como arma, Sargón el Grande, para derrocar a Sumeria, es decir, Rusia y Estados Unidos. A partir del arte del ocultismo, y el ocultismo nos remite a las películas de Hollywood, es una cuestión mucho más geopolítica, si me lo permiten, el arte de ocultar su identidad y su finalidad. De hecho, hoy hemos publicado un titular, nuestro perfil en Patreon, en donde las élites israelitas, sus representantes, le piden a los ciudadanos de la Unión Europea que sean judíos, que escondan, que oculten su identidad judía. Israel le pide a sus ciudadanos en la Unión Europea que oculten su identidad judía tras los ataques a Irán. Eso es el ocultismo. El ocultismo parte de una primera ley, que es profanar la ley de Dios para sustituir a Dios y sentarse en ese trono. Esa es la voluntad luciferina. Eso es Lucifer, el ángel caído. ¿Bien? El mundo, nuestro mundo, se mueve a partir de símbolos. Los símbolos son muy importantes, ¿no? ¿Verdad? ¿De dónde surgen los símbolos? Surge de la represión, del régimen y del dictador. Es decir, desde el nacimiento de la historia, a partir del instante que el ser humano puede dejar constancia escrita, con la escritura y la tecnología literaria, el ser humano puede dejar constancia escrita y se interpreta el nacimiento de la historia, la prehistoria y la historia, el antes y el después de Cristo. Bien, siempre se ha observado una constante, ¿no? Es a un dictador, a un régimen que persigue el pensamiento humano y la conciencia. Veníamos de la quema de la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, o el Cristo acaba en la cruz, por no hablar de Santiago, que es despellejado vivo. Es decir, pensar está prohibido. El Cristo es el símbolo de la poética, de la filosofía, de la ética y de la moral, es decir, del pensamiento, de la conciencia humana. Es la metáfora de la conciencia humana. Y la conciencia humana nace perseguida y muere perseguida. Es decir, tú naces con una deuda y cuando mueres pagas el impuesto de sus decisiones. Esta es tu conciencia, que nace en el infierno sobre la tierra. ¿Correcto? Entonces la conciencia debe ser crucificada. El hecho de pensar. No debéis pensar. El rebaño, el goy, los gentiles no pueden pensar. Piensan ellos. Siempre se ha observado una misma constante, es decir, que los símbolos son el resultante de la prohibición. Por tanto, hoy cuando nuestros artistas utilizan imágenes simbólicas, bueno, pues es triste, ¿no? Porque claro, te están diciendo que no nos podemos expresar libremente. Tenemos que encriptar los mensajes. Esto es muy perceptible durante los periodos de guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, los británicos desarrollan una técnica para descifrar la máquina Enigma, ¿no? Ahora tenemos los iraníes que están lanzando mensajes de radio encriptados, es decir, ante el dictador, el régimen y su guerra contra la conciencia, la prohibición. Y para poder evadir esta prohibición, siendo perseguidos, crucificados, pues nace el lenguaje de lo simbólico. ¿Bien? Estamos ante una primera entrega.
Hemos iniciado una valoración geopolítica, hemos despejado el árbol, el titular, y hemos apreciado signos, estigmas y señales que nos permiten ver el bosque. Efectivamente nos conduce a una guerra mundial. Y si me lo permiten, os voy a empezar a una segunda entrega. Bien, nos hemos deslizado en el mundo de los símbolos. El Leviatán, cabeza de león, con su aliento devorará a todo aquel que no se arrodille ante Dios. Ahora ya no sois el rebaño. Vuestros pastores os dicen que sois el león. No importa si seáis ovejas, seáis leones, el trato es peyorativo, supremacista. La vocación del cristiano surge a partir del bautismo. Con el bautismo a la bestia se le dota de nombre y de apellido. En el momento en que un ser humano tiene nombre y apellido, ya no es un animal más. Es un sujeto jurídico, es decir, una persona, en mayúsculas. Este es el antes y el después de Cristo. Sin embargo, el pastor os reduce a la condición de animales. Seáis ovejas, seáis leones. Ante la llegada de un segundo Cristo, la desobediencia es una cuestión sagrada. Porque vosotros no sois ni rebaño, ni ovejas, y menos leones. Sois personas, con nombre y apellido, sujetos jurídicos. Es decir, que todos vosotros tenéis una conciencia y no necesitáis un pastor. De la desobediencia a la voz de este pastor, vuestra trascendencia. El Cristo, ese símbolo que es la conciencia, desobedece al Talmud, contradice al rabino, y es por este motivo que acaba crucificado. ¿Seremos crucificados? Yo lo he sido, pero trascenderemos. Nuestra victoria es a largo plazo, reinaremos la conciencia. ¿Bien? Pero en el momento en que hoy el mal, es decir, el judaísmo, está instrumentalizando el cristianismo, que lo relaciona con la cuestión ovnis, que nos vende la moda, la tendencia del Christian Core, que tenemos a Lionel Messi, declarado judío, que reza en el Muro de los Lamentos, que se nos confiesa como católico. Y de pronto parece ser que su pareja sentimental, pues la está engañando con David Beckham, ¿verdad? No sé, hay demasiado interés para cristianizar el mundo, ¿no? Ahora parece ser que somos todos cristianos y que lo que está pasando en Tierra Santa es, como dicen ellos, la llegada del segundo Cristo. Es curioso, ¿no? Que esta especie de evangelismo sionista, cristianismo sionista, afirman que debemos propiciar lo que estamos propiciando para propiciar la llegada de un segundo Jesús. Un second Yeshua, nos dicen. Es decir, la herejía final. El mundo judío, su status quo, se construye a partir de la inoculación del odio en el corazón de los gentiles y además, atentos, a partir del escenario de las herejías, de la narrativa de las herejías. Porque estas herejías, estas mentiras, os conducen a un mundo imaginario que no existe, es decir, la locura. La locura por sistema, la muerte como solución final. Es por este motivo que el político es el falso profeta, miente. Puedo prometer y prometo, pero incumple su promesa. Donald Trump en campaña se nos presenta como un evangelista protestante, está mintiendo, es un hereje. Y luego se nos presenta como un judío. Es muy importante para los judíos crear un contexto ficticio, falso, abstracto, relativo, materialista además, para que vosotros no podáis percibir la verdad, es decir, el Cristo. Sois llevados a un territorio de la locura colectiva. Lo hemos apreciado con los espacios de confinamiento y el proceso de experimentación genética, en donde tan siquiera nos podemos comunicar y organizar, en donde los pocos que compartimos la verdad somos crucificados, ¿verdad? Se nos va a perseguir por amor, nos dice Sánchez Castejón, un hipócrita, un hereje. Ellos, su narrativa, se construye a partir de estas mentiras, de estas herejías. La última gran mentira será esta: el presentarnos al Mesías como un segundo Jesús. Es decir, el sentar
a su Mesías en el trono de Pedro. Para propiciar el último golpe, no olvidéis que los cristianos no son muy distintos a los ufólogos, a los creyentes en las naves espaciales. Porque tanto el socialismo como el judaísmo pueden enraizar a partir del ocultismo y de la ignorancia colectiva. No hay nada más ignorante que aquel que observa el cielo, observa un objeto y lo desconoce. El sabio lo conoce. Aquel que ignora qué significa la palabra ovni, objeto volador no identificado. Que tú no lo identifiques no quiere decir que lo podamos identificar. Es decir, en el momento en que tenemos ufología y tenemos creyentes en los ovnis, tenemos a personas que están predispuestas a admitir su ignorancia, el terraplanismo, ¿verdad? Las conspiraciones. Y como habéis visto, aquí tenemos a influencers que viven bien del aparato de propaganda judío, YouTube, que nos están vendiendo un híbrido entre cristianismo y ufología. Algo va a pasar. Sabemos que viven del cuento, que no les gusta trabajar. Yo creo que la última película que nos van a vender de Hollywood, y ya tenemos a Steven Spielberg, que nos está vendiendo pues un largometraje de producción en torno al mundo de la ufología. Yo creo que la llegada de este Mesías, de este falso profeta, de este Jesucristo de la herejía, este hereje, que nos ofrecerá paz a partir de la guerra. Cuidado, porque yo creo que el tono es muy importante. Y en una segunda intervención vamos a observar la obra judía y vais a entender hacia dónde nos conducen. Y os puedo garantizar que os voy a volar la cabeza. Así que desde la sede del Movimiento Victoria, en el Día del Señor, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, José Luis, que nos has regalado unas rosas, nos hace muchísima ilusión. Tenemos acá Jorul, Ildefonso, Brisa y Hechizo, User 6978, y el señor Vic. ¿Qué? ¿Hemos cumplido o no? Llevo prácticamente pues unos 7 días que duermo 3-4 horas diarias. Es decir, no doy abasto. Desde la sede del Movimiento Victoria, lo dicho, haremos copia de seguridad que compartimos en nuestras redes sociales y recordad, me podéis ayudar a sobrevivir con un pequeño donativo a través de nuestra cuenta en PayPal mvmetaverso@gmail.com. Canallas, toda la luz del mundo.